si eres un fiel creyente de las motos como yo, acompáñame junto a este mi blog, Black Motovlog. Acompáñame. ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo están? Nada, discúlpenme el tiempo que he tardado entre un video y otro video. Pasa que estos días el clima no me ayudó para nada. Yo dije que iba a estar grabando en la moto. De hecho grabé, pero como ha estado tan nublado, ha estado muy lluvioso estos días, no he podido grabar ningún tipo de video. Y bueno, la verdad he estado haciendo otras cosas, entonces no me ha dado tiempo. Bueno, la última vez creo que les dije que iba a hacer un videito corto, la verdad bastante corto, sobre algunos de los consejos, por ejemplo, que a mí nadie me dio. Yo tuve una moto 110 y nada, pasaron cosas, me la robaron y demás. Capaz y después más adelante les cuento algunos consejos para que no les pase a ustedes. Pero en fin, tenía planificado cambiarla y bueno, ahora compré la Black, la 150. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos la moto 110, nadie, o sea, como ya sabemos, la mayoría de las motos 110 no traen embrague o clutch, que es lo que vamos a estar diciendo hoy. Y bueno, todas las velocidades son hacia abajo, entonces por ahí no estamos acostumbrados. Pensamos que manejar una moto 110 o bueno, sin clutch es lo mismo que manejar una moto 150. Realmente manejarla sí, pero tiene algunas cosas que la verdad es bueno practicarlas antes. De hecho, uno de los consejos que yo le doy es, por ejemplo, si se van a comprar una moto 150 en algún concesionario lejano a donde ustedes estén, a su ciudad o algo, mi recomendación principal es que la busquen con alguien que ya tenga los conocimientos prácticos y obviamente la licencia. Vayan con esa persona, busquen la moto hasta su casa, que fue lo que yo hice. Yo tenía planeado traerme mi moto, mi licencia sí dice que yo puedo manejar moto 150, pero no tenía los conocimientos prácticos. Entonces, como estaba a 1 hora y media, discúlpenme que bajo el audio de esto. Bien, volvimos, es que tengo el caloventor por el tema del clima que les dije. Bien. Yo no tenía los conocimientos prácticos, pero tenía la licencia que me permitía manejar la moto 150. Entonces, ¿qué hice? Hablé con un compañero que él sí tenía los conocimientos prácticos y la licencia. Fuimos hasta el concesionario, buscamos la moto y una vez que estaba acá, aquí fue donde empecé a practicar con todos los videos que había visto, cómo se hacía y bueno, lo que les voy a estar explicando ahora. Pero fue algo fundamental porque ¿qué pasa? Que después que tuve la moto acá y empecé a practicar, me di cuenta que no hubiese sido lo mismo tomar la ruta con esos conocimientos hasta acá y hubiese pasado muchas cosas graves que hubiesen alterado. Pero bueno, acá tengo, bueno, el primer punto es ese. Si quieren cambiar una moto 110 por una 150, primero tienen que saber que existen diferencias, existen las diferencias del clutch. Las velocidades no todas son hacia abajo, como estábamos acostumbrados, sino que hay una variación. Después, bueno, una vez que tienes la moto, ya la trajiste del concesionario hasta tu casa y demás, lo primero es eso, acostumbrarse al clutch. Todo el mundo ha visto videos, dicen que bueno, sacar el clutch despacito, meter el acelerador despacio, pero también hay que acostumbrarse al tema de las velocidades. Cuando venimos de una moto 110, que todas son hacia abajo, y se lo repito siempre, en este caso no. Por ejemplo, la mía, la Black, es la primera hacia abajo y el resto de las velocidades hacia arriba. Y el neutral, se encuentra entre la primera y la segunda. Entonces, primero hay que tratar de acostumbrarse a eso, porque ¿qué pasa? Que cuando ya uno lo hacía inconscientemente en la moto 110, la mayoría de veces metía las velocidades hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Entonces ya cuando estás rodando, el subconsciente de haber manejado esa moto, te dice que tienes que meterla hacia abajo, pero no. Entonces, mi consejo número uno es que traten de ir a velocidades muy bajas, porque ¿qué pasa? Que si te equivocas en ese momento, como la moto no va a una velocidad tan alta, y recordemos que esos son piñones que están rodando continuamente, cuando te equivocas de velocidades la caja no sufre tanto como si fueses a una alta velocidad.
Si fueses en cuarta o en quinta, yo qué sé, 60, 70, 80 kilómetros por hora o hasta más, en ese caso la caja sufriría más. Entonces, mi recomendación número uno es ir primero avanzando, practicando, pero en baja velocidad. Si es posible, 40, 50, igual si la moto es nueva, también tienes que ir a esa velocidad, porque se supone que el motor está asentándose y, y nada, no puedes pasar de esa velocidad hasta por lo menos que llegue, no sé, 700 kilómetros, 800 kilómetros, le hagas el primer service y una vez que ahí ya el motor esté asentado, ya ahí puedes pasarle de una cierta velocidad. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? Dejé una chuleta por acá, así que para ir recordándome más o menos. Frenado con clutch, tienes razón. Mira, el frenado también tiene que ver mucho, hay mucha diferencia en realidad, porque ¿qué pasa? Sí, están en la misma posición, está en la mano derecha el freno delantero y en el pie derecho el freno trasero, pero ¿qué pasa? Que si frenas solamente con eso, la moto se te apaga. Y ahí es donde entra también el clutch. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a una velocidad, estamos acostumbrados a ir segunda, frenábamos y de hecho nos deteníamos totalmente y ahí aplicábamos neutro y iniciábamos como todos sabemos. Pero ¿qué pasa? Que acá tienes que aplicar el clutch antes de que la moto se detenga totalmente, porque ¿qué pasa? Que si no se apaga. Después capaz yo hago un videito, aunque hay miles por ahí en YouTube, pero bueno, esto es como más preciso a lo que yo sentí y lo que no vi en algunos videos. Así que eso es otra cosa que tienen que practicar. Por ejemplo, si van en segunda y están en un semáforo, se van a detener antes de que la moto se detenga totalmente o cuando ya empieza a vibrar, porque la moto te empieza a vibrar y te avisa. En ese momento presionan el clutch o el embriague y, y una vez que ahí se pueden detener, frenan totalmente y meten neutro. De hecho, cosa que me está pasando a mí ahora que me ayuda mucho es meter neutro antes de detenerme totalmente. O sea, si voy en segunda, bajo la velocidad, saben que está entre primera y segunda, presiono neutro y ahí puedo soltar el embrague y la moto va avanzando poco y de ahí freno hasta detenerme totalmente. Entonces, eso es un consejo bastante, no sé, que yo no lo vi antes, sino que lo aprendí en la práctica. Bueno, eso lo dejo acá como para que se salten ese paso de aprenderlo o lo aprendan más rápido. Bien, ubicación del parte del concesionario, bueno, ya eso fue lo que le dije, que por ejemplo, si está un concesionario lejos de donde está su domicilio, traten de ir a una persona con conocimientos porque es fundamental. Les digo que yo tenía la 110 y no es lo mismo, así que te sirve en el sentido de poder maniobrar y todo esto. El freno derecho, el freno trasero, perdón, pero no es lo mismo. Así que, por ejemplo, si les toca agarrar una hora en ruta, les puede salir muy mal. Garantía. Cuando compren la moto, fíjense muy bien en el lugar donde tienen que hacerle el service para la garantía. Porque pasa que me pasó también que compré la moto ahí lejos, pero el lugar del concesionario donde tenía que hacer la garantía era sumamente más lejos. Casi que la cantidad de kilómetros que tenía, o sea, que eran necesarios para hacer el service. Entonces me tocaba muy lejos y al final, bueno, por decisión propia decidí no hacerle el service en el concesionario oficial, sino que decidí hacerlo por cuenta propia con un amigo conocido que tiene los conocimientos. Pero si ustedes quieren mantener la garantía de la moto, fíjense que el concesionario oficial donde tengan que hacerle el service quede cerca o de su domicilio o lo más cercano que ustedes quieran. Pero eso es bastante recomendable y bueno, algo que tienen que preguntar. Bueno, esto está bastante interesante porque el tamaño y las dimensiones de la moto. Yo pasé de la moto 110, una Bliss Motomel que no pesaba nada, de hecho casi que la podía levantar. Él se hace el fuerte. Pero ¿qué pasa? Que ahora que tengo la Corvette, la Triax, me doy cuenta que es muy grande. Igual puedo maniobrarla todo, pero al momento de caer en un bache o algo, siento que la moto me mueve. Entonces es algo que tienen que tener en consideración antes de acelerar también y ir a altas velocidades, porque ¿qué pasa? Que la moto al ser más grande pesa más obviamente y cuesta un poco maniobrarla porque te tira. O sea, la moto a una velocidad va a tener mucha más fuerza que uno. Entonces eso es algo que tienen que practicar hasta que por fin puedan manejarla, manejar el peso digo. Y
y otro que, bueno, tiene mayor cantidad de velocidad. Una moto 110 a máxima velocidad creo que llega a 80, 90 kilómetros por hora, nueva. Estas motos alcanzan velocidades mucho más altas, entonces quiere decir que a mayor velocidad también tiene mayor fuerza. Un poco, se me había pausado ahí la grabación. Por ejemplo, una curva te va a tirar finalizando fuerza que una moto. Le doy uno de los puntos claves que considero, y es el tema de tener mucho cuidado, aunque al principio se los comenté, de tener mucho cuidado el tema de cambiar los cambios como tal. Más que todo bajarla, o por ejemplo, vamos en segunda velocidad, intentamos pasar a tercera, pero ¿qué pasa? Que el subconsciente nos traiciona y pensamos que era como la 110. Bajamos la velocidad y ¿qué pasa? Las revoluciones suben muy fuerte, los engranajes que tiene la caja saltan, brincan, entonces chocan y en ese momento pueden sufrir alguna desperfección o como se diga, alguna dificultad. Entonces mi recomendación es practiquen en velocidades bajas, 40 o 30 kilómetros por hora, si es posible, un lugar abierto donde puedan hacer cambios de velocidades, primera, segunda, tercera, cuarta, pero a velocidades muy bajas, y así el subconsciente se va acostumbrando y ya saben que en vez de ir todas hacia abajo las velocidades, van a ir una hacia abajo y el resto hacia arriba. En cuestión de una semana ya mi mente se acostumbró, sin embargo a veces lo cometo, no les miento, pero eso. Y otra cosa, y por último, para cerrar, para que no se haga tan largo el video, es el tema de protección, cascos y ropa. Fundamental, porque ¿qué pasa? Que a lo mismo, al ser una moto mucho más grande, con más velocidad y eso, necesitan equipamiento de mejor calidad. Bueno, de hecho yo compré los cascos que están aquí atrás. Porque nada, los cascos que tenía antes como que no eran de tan buena calidad. Entonces, ¿qué pasa? A la hora de un accidente, mayor velocidad, es mayor riesgo, así que de hecho también tengo los guantes que no solamente me sirven para por si me caigo o algo, sino que para la temperatura. Entonces eso es fundamental, es un consejo que les doy. Ropa, bueno, no es, o sea, obviamente siempre usar ropa larga, pero camperas y demás ya de a poquito se van comprando mientras pueden, pero el casco fundamental y los guantes. Bueno, por aquí este es el video hasta ahora. Espero que les sirvan. De verdad que a mí me hubiese servido mucho si alguien me hubiese dicho esto antes, pero creo que es fundamental y es bastante bueno que alguien se los diga. Y bueno, espero en cualquier momento salir en la moto si el clima me ayuda y poder dar una vuelta y bueno, grabarles algo. Cuídense chicos, hasta luego.